Mi nombre es Natalia Archedera, estudiante de Comunicación Social de la materia Metodología de la Investigación 2. Hoy vengo a presentar la defensa del proyecto final junto con mi compañera Paola Mosquera. El afiche, por problemas técnicos, no los puedo mostrar en pantalla, pero se encuentra en el documento ya antes enviado. El proyecto se basa en los efectos de las gafas de realidad virtual en la rehabilitación de pacientes con las lesiones motoras en el Centro de Fisioterapia y Rehabilitación en Barquisimeto, Estado Lara. Las bases legales dictan que en Venezuela existe un conjunto de leyes y reglamentos que contemplan la importancia del bienestar físico y mental de los ciudadanos y la responsabilidad que tiene el Estado de velar por la buena salud de los mismos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias, dice en el artículo 81 que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantiza el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promueve su formación, capacitación y el acceso a empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de las lenguas de señas. En el artículo 83 dice que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho de la vida. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, título 2 del Patrimonio de la Organización del Sistema Nacional de Salud, en el artículo 9 dice: el Sistema Nacional de Salud funcionará sobre la base de un personal técnicamente capacitado y debidamente organizado. Establecerá mecanismos efectivos y permanentes de coordinación y cooperación con las universidades, institutos universitarios y tecnológicos y demás entes del sistema educativo, así como las asociaciones profesionales para la formulación y desarrollo de las políticas y programas de capacitación del personal. El capítulo 3, marco metodológico, la naturaleza de la investigación. En el presente trabajo se ubica en la modalidad de un proyecto de campo, ya que la información se obtendrá directamente de datos y de métodos previamente realizados con éxito, como lo indica el concepto desarrollado por Hernández 2009, quien afirmando que es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo un métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación o en desarrollo. De igual modo, en relación al carácter descriptivo, Hernández, Fernández y Baptista, 2003, señalan que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Tal como esto señala, tiene como fin recolectar toda la información que se obtenga para poder llegar a resultados de la investigación. En este sentido, con la investigación se busca lograr una mayor comprensión de los efectos y consecuencias de las lesiones motoras para realizar un tratamiento que aplique las innovaciones tecnológicas de las gafas de realidad virtual y así obtener una mayor efectividad en la recuperación de los pacientes. Por otro aspecto, según Ruiz 2006, el proyecto de investigación es de tipo tecnológico porque tiene como propósito la producción de conocimientos aplicables a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Entra en el desarrollo del trabajo la aplicación de un método que pueda responder a la eficacia con respecto al tiempo de la rehabilitación para las lesiones motoras superiores con el uso de la realidad virtual, como se indicó anteriormente. Las variables, una conceptual de la variable se denomina las variables identificadas en la investigación, que refleja la expresión del significado
del significado o plano teórico que el investigador le atribuye a cada variable para los fines de cumplir con los objetivos específicos planteados. Definición operacional de la variable. En cualquier investigación, en el sistema de variables es fundamental porque a través de él mismo se determinan los aspectos y elementos que se quieren conocer, cuantificar y registrar, con el fin de establecer conclusiones. En tal sentido, de acuerdo a los objetivos de estudio, se incluyen las variables definidas por Hernández y otros en 1998, como una propiedad que pueda variar, adquirir diversos valores, cuya variación es susceptible a medirse. En la presente investigación está dada por la eficacia con respecto al uso de la realidad virtual en cuanto al tiempo en la rehabilitación de lesiones motoras superiores. La población, el autor Arias, 2006, define población como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Es decir, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la investigación y esta queda determinada por los problemas y por los objetivos del estudio. Para el caso particular de este proyecto de investigación, la población puede ser comprendida como los 200 pacientes que diariamente atienden en el Centro de Rehabilitación y Fisioterapia de Barquisimeto. La muestra se entiende por el subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, como lo explica Hernández, Fernández y Baptista, 2003, es decir, representa una parte de la población sometida a estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la población que se permita hacer generalizaciones. La muestra, dentro del contexto de este estudio, realizado en base a la mejora en las lesiones motoras mediante la utilización de la realidad virtual, puede ser definida como un muestreo intencional en el cual se tienen a los 150 pacientes que asisten diariamente en terapias en el Centro de Rehabilitación y Fisioterapia de Barquisimeto, de los cuales se estima un promedio de 40 presentan lesiones motoras en las extremidades superiores, según el censo realizado en 2018. Las técnicas de recolección de datos. En esta parte de la investigación consistió en recolectar la información vinculada con las variables planteadas en el estudio de la aplicación de los lentes de realidad virtual en los pacientes con lesiones motoras de extremidades superiores. Las técnicas de recolección, dicta Arias 2006, página 146, son las distintas formas o maneras de obtener la información. El mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar. Los instrumentos para la recolección de información, según Arias 1999, los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar información, página 53. Explicando lo anteriormente establecido por Arias, el instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, en resumen, los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. En el caso de este proyecto de investigación, para tener una respuesta firme y válida de parte de los médicos especialistas o fisioterapeutas, es conjunto con los pacientes con lesiones motoras dentro del Centro de Rehabilitación y Fisioterapia de Barquisimeto, se ha determinado el uso del cuestionario como el instrumento de recolección de información, el cual se define como una confrontación interpersonal en la cual una persona formule o a otras preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación. Según Kerlinger, 1986, asimismo,
Aclarando lo determinado por la autora previamente citada, este es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca de las variables que se investigan. Puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva, y debe reflejar a estar relacionado con las variables y sus indicadores. Las técnicas de análisis de datos, según Carlos Sabino en 2010, un instrumento de recolección de datos es en un principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico y al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. Muchas gracias.